Vamos a explicar, hacer un pequeño resumen de las diapositivas que se enviaron anteriormente y vamos a empezar por el tema de zapatas. ¿Qué son las zapatas? Los elementos que se encargan de transmitir toda la fuerza que vienen bajando por la estructura al terreno. Entonces, ¿cuáles son esas cargas? Las que vienen de las que le aplicamos a la losa las transmite a las vigas y las vigas a las columnas y las columnas deben transmitirlas al terreno. Pero como la sección de las columnas por lo general es pequeña, no se puede apoyar directamente sobre el suelo, tiene que tener una superficie más grande que distribuya mejor la carga sobre el suelo. Entonces, por ahora vamos a generar el tema de lo que es una zapata aislada. Una zapata aislada es cuando cada columna tiene su zapata. Entonces, esa columna llega con unas cargas, puede ser solo carga vertical, pero lo normal es que llegue con carga vertical y llegue con un momento. ¿Qué pasa si la carga es vertical? La distribución se considera que es uniforme y si viene con un momento, entonces se considera que es en forma de trapecio. Entonces, como les decía, una zapata aislada es una zapata que contiene una sola columna. ¿Cuáles son las dimensiones? La longitud y el ancho. Entonces, en este caso, para este documento, la longitud está en el sentido que estamos analizando el momento, o sea, en este sentido. Y B es la dimensión transversal. De pronto encontrarán otros libros donde es lo contrario. Entonces es importante que analicen antes de ver un ejercicio o ver las explicaciones, mirar a qué se refiere la L y a qué se refiere la B. Entonces, la idea es que miremos cómo se transmite las presiones al suelo. Y eso depende de qué tan rígida sea la zapata. Si la zapata es rígida, entonces se considera que la transmisión de la presión es uniforme. Pero si esa zapata es flexible, entonces vamos a encontrar que esa presión se comporta de forma diferente. De pronto aquí no lo ven bien. Aquí simplemente está mostrando cómo se deforma la zapata. Y la idea es que la zapata sea lo más rígida posible. Ahora, ¿cómo calculamos esas presiones que se transmiten al suelo? Todo depende de... Si nosotros tenemos una zapata donde tenemos la carga centrada, quiere decir que el momento es cero. Entonces consideramos que la presión se distribuye de forma uniforme, se distribuye uniformemente y es simplemente la fuerza sobre el área de la zapata, donde el área de la zapata es B por L. Aquí vemos un esquema. Esta es la dirección de análisis del momento y tenemos que la carga está centrada, no tendremos ninguna excentricidad. ¿Qué es la excentricidad? Es la distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro o el centroide de la zapata. Pero ¿qué pasa si ya tenemos un momento? ¿Cuándo ocurre? Cuando tenemos que directamente llega un momento a la zapata, entonces se genera una excentricidad. ¿Cuánto vale esa excentricidad? Sería el momento sobre la fuerza. O directamente tenemos una columna que no está ubicada en el centro de la zapata. En este caso nos da directamente la excentricidad y muchas veces si nosotros tenemos un momento, entonces comparamos y el momento que genera esta fuerza con el que genera este que está aquí aplicado puede generar que mi zapata tenga una distribución uniforme, pero por lo general vamos a encontrar este caso. Tenemos una presión aquí menor que acá porque si nosotros tenemos un momento, recuerden que esto genera unos esfuerzos normales donde tenemos una zona con presión y una sola a tensión. Esta fuerza P siempre me va a generar fuerzas a compresión.
Entonces lo que tenemos es que mi fuerza me genera una distribución rectangular y el momento me genera una distribución triangular. Entonces, en este extremo, donde mi momento me genera una tensión, se lo voy a restar a la presión que me genera la fuerza P. En este caso, tenemos que me genera también una fuerza de compresión y debemos de sumarla. Si miramos acá, tenemos que la presión mínima sería la fuerza. Aquí consideran negativo con lo que es compresión y positivo lo que es tensión. Entonces, ¿cuánto genera la fuerza P? Genera una fuerza, un esfuerzo igual a la fuerza sobre el área. ¿Y cuánto genera el momento? Ya lo vieron en resistencia de materiales, mc sobre i, donde c es la mitad de la zapata y es la inercia de la sección que se considera del suelo. Entonces, de un lado se suman y de un lado se restan. Lo que llega a la siguiente ecuación, el Q máximo o mínimo es el máximo, sumo la presión por la fuerza más la presión por el momento. Y el mínimo a la presión por la fuerza le resto la presión por el momento. Si reemplazo, me quedan los siguientes datos: fuerza sobre área más, habíamos dicho que el momento era la fuerza por la excentricidad, viene de esto que está aquí, esta excentricidad. Si yo quiero calcular el momento, esto está aquí dividiendo y lo paso a multiplicar, y tengo que el momento igual a fuerza por excentricidad por y sobre i. ¿Quién es y? Es L medios, la mitad de la zapata. ¿Quién es i? La inercia. Viene siendo base. ¿Quién es mi sección? Esta que está aquí, B por L. ¿Cuál es la inercia de esa sección? Base por la longitud del cubo sobre 12. Entonces es lo que tenemos aquí, base por la longitud del cubo sobre 12. Entonces simplemente estamos reemplazando. De aquí se saca factor común P sobre A. Esa A está aquí porque B por L es A. Entonces la saco esa P sobre A y aquí me quedaría L al cuadrado. Se va con esta L que está aquí y me queda que todo eso es igual a P sobre A, que multiplica a 1 más o menos 6 veces la excentricidad sobre L. Ahora viene el primer caso que se debe tener en cuenta cuando se analizan este tipo de zapatos, y es que el suelo no resiste tensiones, siempre está a compresión. Entonces esta expresión nunca debe dar negativa. Por eso llegamos a una condición donde la excentricidad no puede ser mayor a L sextos. Si la excentricidad es mayor a L sextos, este señor da negativo y me estaría diciendo cosas falsas. No puedo tener no puedo tener tensiones en el suelo. ¿Qué es lo mínimo que podemos tener? Podemos tener una presión igual a 0. Y entonces esto sería un triángulo donde aquí tenemos la presión máxima y aquí teníamos un valor igual a 0. Si esto es menor a L sexto, entonces lo que tenemos es un trapecio donde tenemos presión máxima, presión mínima. Ahora, si ustedes están analizando una zapata que ya está construida y resulta que esa excentricidad le da mayor a L sextos, entonces ya ustedes saben que no pueden tener tensiones. Si esto yo lo prolongo, aquí tenía unos valores negativos, pero eso sería falso. Entonces toda la presión debe ir distribuido en una zona que es triangular. ¿Qué pasa con ese triángulo? La fuerza que se genera aquí debe ser igual a la fuerza que genera el P. Entonces, más adelante se determinará la fórmula que resulta para poder calcular esta presión aquí, porque ya no se calcula de la misma forma. Entonces, ahora que tenemos, vamos a analizar un caso
donde la excentricidad es menor al sexto. Entonces les había comentado, simplemente tenemos un Q mínimo y un Q máximo. El Q mínimo resulta cuando yo uso el signo negativo y el máximo cuando uso el signo positivo. Si es menor, un trapecio, si es exactamente igual, me da que Q mínimo es 0. Ahora, ¿con qué comparamos estas presiones que estamos calculando aquí? Esas presiones las debemos comparar con el valor que nos da el geotecnista, que es el Q admisible. Entonces, ese Q admisible debe ser mayor que el Q que nosotros calculamos aquí. Pero lo importante es que este Q nosotros lo calculamos es con cargas de servicio, o sea, cargas sin mayorar. Y debemos garantizar de que las dimensiones de la zapata y las cargas que tenemos aplicadas al calcular estas presiones sean menores o iguales al Q admisible. Caso donde la excentricidad es mayor al sexto. La distribución ahora es triangular y tenemos que el Q máximo es 2P sobre 3A por B, donde ¿quién es A? A es la distancia de la fuerza P hasta el borde, que viene siendo L medios menos la excentricidad. Y sabemos que el área de este triángulo debe ser igual a la fuerza. Entonces, si esta es la distancia A, y para que esto esté en equilibrio, el centroide de este triángulo debe estar a esta distancia sobre 3. Entonces, la base del triángulo es 3 veces A. Y simplemente calculamos el área que tenemos de ese triángulo, que sería 3 veces A por la altura, que es el Q máximo, sobre 2 del área. Y eso sería el valor de P. ¿Qué se despeja? Se despeja Q máximo, donde tenemos que 2P, 3A sobre B, y donde A es igual a L medios menos la excentricidad. Ejemplo. Dice, diseñar una zapata aislada para soportar una columna interior de 0.5 metros por 0.3 metros de sección transversal